Iniciar grabación. Bueno, entonces, ahora voy a subir un poquito esta ventana que no me está petando. Ayer habíamos llegado hasta el teorema de Green, el enunciado. Sí, el enunciado del teorema de Green era este que tenemos acá. El enunciado lo tenemos para una región tipo 3, pero lo que vimos ayer es que podíamos teselar la región, o sea, si la podíamos partir en varias regiones tipo 3, podíamos usar Green en cada una y terminaba siendo lo mismo, ¿sí? Valiendo Green usando el borde de la región que nos dieron y la región. Así que esto se puede generalizar un poco. En cada caso lo único que hay que mostrar es que se puede partir la región. Por lo demás, ya sea una región tipo 3 o una de estas, la identidad era la integral en la curva cerrada, que da el borde, ¿sí?, del dominio, del campo F, ¿sí?, lo llamemos P y Q, estamos en R2, la integral de línea, campo vectorial PQ, es igual a, bueno, la integral doble de la componente no nula del rotor de ese campo, ¿sí?, de Q a de X, menos de P a de Y. Entonces vamos a ver ahora cómo usar esto para calcular, por ejemplo, esta integral, haciendo una integral doble, ¿sí? Y también hay algunos casos en los cuales podemos calcular esta integral doble yendo para atrás. Eso no es trivial en general, dado una componente acá del rotor, ir para atrás y ver esto es el rotor de tal campo. Así que no es lo más común esto, pero hay un caso en el cual es bastante útil, que es cuando esta componente del rotor da 1. Entonces lo único que tenemos que hacer ahí para ir para atrás es buscarnos un campo cuya componente del rotor, o sea, cuyo dq a de x menos dp a de y de 1, y podemos hacer la integral de ese campo en el borde y sacar el área de d, porque sería la integral de 1 en d. Entonces, ese es un caso particular muy práctico. Ay, esto no pasó la hoja, esto lo agrandó. Ese es un caso particular muy práctico que lo tenemos. ¿Sí? ¿Qué campo puedo usar? Bueno, en principio el que yo quiera, mientras dq a de x menos dp a de y de 1, ¿sí?, esto puedo usar el que yo quiera. ¿Cuál es el más común? Porque se lleva bien con las trigonométricas, ¿sí?, con las circunferencias, con las elipses, etc. El más común es usar este, el campo que tiene P es menos I sobre 2 y Q es X sobre 2. ¿Sí? Podría usar, no sé, 0X, sí, podría usar 0X. Ese para una elipse o para una circunferencia no va a terminar teniendo una integral de línea tan cómoda, pero en principio cualquier campo que dé 1, el de q de x menos de p de y, me sirve. En general piensen que los ejercicios de este estilo de calcular el área usando Green están pensados con esta, así que yo recomiendo usar siempre esta. Por lo demás, si uno a veces ve y dice, no, a mí me va a salir más fácil con 0x, usan 0x, o con i menos i, 0, también. ¿Sí? Este es el más común. Bueno, si uno tiene esto, el de q a de x menos de p a de y, de q a de x menos de p a de y, la derivada de q con respecto a x es un medio, la derivada de p con respecto a y es menos un medio, como hay otro menos ahí, me queda 1. Y entonces, de este lado tengo el área de D, y de este lado calcularé en el borde la integral de este campo. Entonces, ¿cómo puedo calcular el área de una región tipo 3, en principio, o una región en la que valga Green del plano? Cualquier región en la que valga Green, puedo calcular el área de esa región haciendo la integral del campo menos i sobre 2, x sobre 2. Si hago la integral de esto en el borde, orientado positivamente, o sea, orientado de forma tal que al recorrer el borde siempre me quede el d a la izquierda, entonces puedo calcular el área con una integral de línea. Este es el uso práctico de la igualdad yendo para atrás, o sea, yendo de acá para acá, suele ser este, usarlo para calcular áreas. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver ejemplo de teorema de Green y de cálculo de áreas. Respecto al teorema de Green, hay una consecuencia más, que es el teorema de la divergencia en el plano, que antes había algún ejercicio, en realidad en la guía creo que no había, pero alguna vez
algún ejercicio de final o algo así, pero después, en todo caso, lo vemos cuando veamos el teorema de la divergencia en R3 y vemos qué significaría en el plano esto, que es una consecuencia de Green. Por ahora es simplemente una consecuencia directa de Green. Tiene la demostración de esto en el resumen teórico. Es otra forma de ver Green, que es, bueno, reinterpretando a este campo como la normal exterior a el borde, o sea, la normal exterior a D como superficie. ¿Sí? Dado que vamos a ver el teorema de la divergencia en general, después cualquier cosa volvemos para atrás. Una de las cosas interesantes que tiene esto es ver que tanto Stokes como como Gauss, son generalizaciones de Green a 3D. Uno es la generalización directa, que es Stokes, y el otro es la generalización vía esta consecuencia, que es teorema de la divergencia en el plano. Este sería Gauss. ¿Sí? Todos estos teoremas en realidad son el mismo teorema visto, bueno, a veces en 2D, a veces en 3D, y visto de una forma o de la otra. ¿Sí? O de la forma de la divergencia o de la forma del rotor. Son todas expresiones de un mismo teorema más general que se llama teorema de Stokes. Los separamos en varios casos para que sea más práctico. ¿Sí? Bueno, después de esto ya viene Stokes, que es más general. Entonces, si vamos a la guía, para hacer algún ejemplo, la guía tiene la sección de teorema de Green, que les dice, los primeros son calcular alguna integral de línea usando Green. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que estas salgan, bueno, de izquierda a derecha, entre comillas, ¿no? Que esta salga haciendo la integral doble de Q a dx menos de P a di en la región correspondiente. ¿Sí? Tenemos circunferencia para los primeros y un cuadrado del lado A para el último. Así que estos son Green más o menos estándar. Ahora vamos a hacer uno que es el 4. Y después tienen, bueno, un Green, no me faltó una S, ¿no? Dice implemente conexa, y quise decir simplemente conexa. Usar la idea esa que vimos de partirlo. Y el 3 es cálculo de áreas usando Green, lo que acabo de decir recién. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 4, que es como el ejercicio 1, pero lo saqué de un parcial que tomamos hace poco, así que es igual al ejercicio 1, pero con una función un poquito más fea. ¿Sí? Podría haber sido otro ítem del ejercicio 1. Le puse tipo examen porque lo saqué de un examen de no hace mucho. Entonces, me piden calcular el valor de esta integral. La integral de f en c recorrido en sentido positivo, y c positivo es el borde del triángulo que tiene vértices. Menos 1, 0, o sea, por acá. 1, 0, por acá, y 0, 1. Triangulito así. ¿Está bien? Y me dan este campo feo. Entonces, vamos a copiarnos el campo. Este es el ejercicio 4 de la guía de teoremas, de la guía 7. Ejercicio 4, guía 7. Copié el coso de Jamboard y no lo pegué. Ese es el link de Jamboard porque si va a quedar un ejercicio prefiero que lo tenga. Entonces, me piden calcular esto. Más f de L. Me dicen quién es C. Bueno, vamos a hacer. Esta es un poquito mejor. Lo voy a hacer más petizo porque se lo yo. No, pero che. Y tengo un triangulito que va así. Tengo el 1, 0 acá, perdón, el 0, 1 acá, el 1, 0 acá, menos 1, 1 acá. Esto está recorrido en el sentido positivo,
o sea, antihorario. Estoy recorriendo así. Y lo que quiero es esta integral. Entonces, simplemente considero que estoy usando la región encerrada por esa curva, que es este triangulito, ahora que lo llamo D. Y entonces, C positivo es el borde de D, recorrido en sentido positivo. ¿Está bien? Y entonces, F, que es un campo medio feo, vamos a chequear cuál era, 6x e a la 3x cuadrado más i. Ahí está. Más i e a la esa cosa más 3x. Pero, che, más 3x. Ahí está. Este sería el campo F, que lo puedo considerar así. P de xy y Q de xy. ¿Quién es P? Esta es P. ¿Quién es Q? Este es Q. Estas son funciones C1, ¿no? Porque esta es una exponencial compuesta con un polinomio, así que C infinito multiplicado por un polinomio, a la que le sumé un polinomio, son C infinito, así que en particular son C1. De todo R2, así que en particular son C1 de D. Y entonces, D, además, D es una región tipo 3. Es tipo 2 de manera más obvia, ¿no? Porque puedo mirarla de acá hasta acá, con y entre 0 y 1 y x entre estas dos rectas. Y es tipo 1 si uno considera una función partida que suba y baje acá, y la otra función es el 0, así que también es tipo 1. Es tipo 3, es simétrica, y si no también de manera más obvia es partible en dos regiones tipo 3, los dos triangulitos por separado son obviamente tipo 3, así que si uno no quiere pensar en la función partida esta que sube y baja, puede pensar directo en que la TCLO y la partió en dos. Así que tipo 3. ¿Qué dice que el lado de C más es igual a la derivada de qué? El borde de D. D es el triángulo del Sí. área y el otro es el borde de D. No escribe de todo bien la cosa esta acá. Es como que es, no sé si más sensible o menos sensible cuando está en Windows. Bueno, es el borde de D. Si lo que estoy diciendo es interpreto a la curva que me dan, la interpreto como el borde de esta cosa que pinté rojo, que es todo este triángulo. ¿Bien? Y entonces con esto, estos son tipo 1, región tipo 3, vale Grimm. Vale Grimm. D. Pero, que se escribe tan feo, ¿no? Soy yo que estoy mal inclinado. A ver ahí que estoy más derecho. Bueno, vale Green en D. Lo que me está pidiendo es esta. Esta es la que me piden. Con F igual PQ. Y lo que voy a hacer es calcular en D, de Q a dx, menos de P a dI. Si es que es más fácil, ¿no? Tal vez es igual de difícil y me convenga hacer a mano la integral. Pero cuando hago de Q a dx, o sea, hacer a mano la integral
la región es fácil de parametrizar, ¿no? Porque son rectas. Uno incluso tiene i igual a 0. Pero si uno hace eso, quedan exponenciales cuadráticas que por ahí ni siquiera se pueden integrar, ¿sí? Queda feo eso. Pero cuando uno hace de q a de x menos de p a de i, acá ¿qué le queda? De q a de x, o sea, este derivado con respecto a x. La exponencial queda igual por la derivada de la exponencial, que es 6x, y después un más 3. Me queda 6x por la exponencial de 3x cuadrado más i, más 3, ¿no? Que es la derivada de 3x. Menos, y la derivada de p con respecto a i, bueno, va a tener un 1 acá. 6x no depende de i, así que solo derivo la exponencial, y la derivada de la exponencial con respecto a i es la misma exponencial por la derivada de esto respecto de i, que es 1. Así que esto queda igual, queda 6x por e a la 3x cuadrado más i, más 1, que era la derivada de i. Cuando hago la resta, la exponencial se va porque está menos 6x más 6x, me queda 3 menos 1, que es 2. Y entonces la integral de 2 va a ser mucho más fácil de hacer que la integral de línea de esa función en forma explícita o en forma de definición, ¿sí? Uno podría intentar decir, mira, el borde es fácil de parametrizar, así que podría intentarlo parametrizando. El tema es que va a ser larguísima. De hecho, no sé si hay alguna de las integrales que no se puede hacer con barro, ¿sí? Porque quedan exponenciales por algo, e a la algo por x cuadrado. Puede ser que ni siquiera salga esa integral. En cambio, esta me queda la integral de 2 en d. Y entonces, la integral que yo quiero, que es esta, f de L, es la integral doble de 2 de x de y. Esto es 2 por la integral de 1. Y esto es 2 veces el área. Acá tienen un ejemplo de otro campo que no es el menos i sobre 2, x sobre 2, que se podría usar para calcular el área. Obviamente este es un campo espantoso y nadie se le ocurriría usarlo. Pero yo acá lo que estoy haciendo es al revés. Voy a usar el cálculo del área, que es trivial porque es un triángulo, para calcular esto. El área de D es el área de este triangulito. El área de D es base por altura sobre 2. La base mide 2, la altura mide 1. Claro, exactamente. El área de D es B por H sobre 2. La base mide 2, la altura mide 1, así que esto da 1. 2 por 1 sobre 2 da 1. No me toca esto, me dio 2. Y entonces la integral que yo quería, que si lo hubiera intentado hacer a mano era interminable, con una cuenta inmediata me dio 2. Entonces, moraleja, si me piden una integral en una curva cerrada y el campo es horripilante, o cualquier campo en realidad, uno lo primero que hace es chequear qué pasa con dq a de x menos dp a de y. Si eso diera 0, ya está, da 0. Si eso da una constante, bueno, va a ser más fácil integrar la constante y hacer el área casi seguro que hacer la integral de línea. Y entonces, en lugar de parametrizar, componer y hacer la integral en el dominio de la parametrización de la curva, directamente hacemos la cuenta de la integral doble. ¿Siempre va a quedar una constante? No. Me podría haber quedado, imagínense, qué hubiera pasado si el campo era, no sé, parecido a este. ¿Cómo era el campo este? Vamos a ponerle un G. Que fuera el 6x a la 3x cuadrado más i. Más i, pónganle. Y acá e a la 3x cuadrado más i. Más, no sé, en lugar de que antes era 3x, ahora podría ser x cuadrado. ¿Qué pasaría con este? Bueno, tengo dq a de x
que va a ser 6x por la exponencial, así, más 2x, menos de P a de I, que es, bueno, 6x por la exponencial, cuadrado más I, más 1, se le pongo un menos 1 acá, y me hubiera quedado, bueno, acá puse de Q de que hice una mezcla acá, ¿no? Entonces, ya menos de P a de I, ya hice todo junto, iba a hacerlos por separado. A lo que voy es que si este era el campo, cuando hago de Q de X menos de P a de I, este se sigue yendo, y lo que me quedó es un 2x menos 1. ¿Y esto quiere decir que no había que hacerlo con Green? No, en realidad es lo mismo, porque 2x menos 1 es mucho más fácil de integrar en el triángulo. ¿Sí? Hacer la integral en D de 2x menos 1, dado que esta es una región tipo 2, tipo 3, tipo 1, la que uno quiera, esta cuenta sigue siendo más fácil. ¿Sí? Sigue siendo mucho más fácil que lo otro. Y entonces pueden, si quieren, tarea para el hogar, terminar esta cuenta. ¿Cuánto vale la integral de 2x menos 1 en el triángulo S? Pueden hacerla por separado. Hacen la integral de 2x, la integral de 1 es el área que acabamos de ver que da 1. Y la integral de 2x, bueno, la escriben como, por ejemplo, como región tipo 2. ¿Sí? Tipo 2. Digo tipo 2 porque me parece que es más sencilla como tipo 2, ¿no? Que tienen una recta, la otra recta, y alí entre 0 y 1. ¿Sí? Yo lo escribiría así. Pondría alí entre 0 y 1, y a x entre, bueno, esta es 1 menos x, entonces me quedaría 1 menos y. Y esta es igual 1 más x, o sea, x más 1. Así que me quedaría y menos 1, ¿no? Se queden que esté haciendo bien las rectas. Y con eso debería salir más o menos sencillo. Quedará un cuadrado o algo así, pero sale. ¿Entiende, no? ¿Está bien? ¿Lo siguen ustedes la cuenta? Después es una integral doble en una región tipo 2. A lo que voy es que Green permite hacer la cuenta que era imposible con toda esa exponencial. Si hubiéramos querido hacerla por definición, la pudimos hacer como una integral doble bastante, mucho más sencilla. ¿Está bien? Ese es el uso más estándar que hay de Green. El otro uso estándar que hay de Green es el cálculo de áreas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uno del cálculo de áreas. Green para áreas. Bien. Green para áreas. Vamos a hacer, ¿cuál podemos hacer? Vamos a hacer el 3C. Así vemos lo de la ecuación polar. Esta es la rosa de 4 pétalos. ¿Sí? Y nos dan la ecuación polar. Nos dicen R igual coseno de 2t con t entre 0 y 2pi. R igual coseno de 2t con t entre 0 y 2pi. ¿Sí? Esto la pueden poner en un graficador o hacerla a mano. Lo que va a pasar... Espera, che, no tiene control Z esto. Si la grafican, ¿sí? Bueno, van a tener una cosa de este estilo. Como un trébol de 4 hojas. Una cosa así. Por eso se llama rosa de 4 pétalos.
Acá si uno va cambiando lo que está dentro del coseno, tiene más o menos pétalos. Pueden buscarla, creo que, no me acuerdo si en Wikipedia o en alguno de las enciclopedias está la rosa de n pétalos. Esta es la más estándar. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación polar? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito yo para calcular el área? Yo necesito definir el campo F igual menos I sobre 2, X sobre 2. Necesito escribir esto como algún alfa de t, ¿sí? Con t entre 0 y 2pi va a ser, pero con algún alfa de t, y hacer la integral en la curva, ¿sí? Esta curva llamémosla C, hacer la integral en la curva, del campo F. Luciano, ¿de dónde sacaste el campo F? O sea, es el mismo de antes, pero ¿por qué? Porque lo que yo quiero es que de Q a de X menos de P a de I de 1. Entonces me elegí uno que haga eso. Para que sea un área. Exacto. Porque yo lo que quiero es calcular el área. Entonces yo quiero que de Q a de X menos de P a de I de 1. En este caso me da un medio menos un medio, que es 1. Y entonces cuando haga green del lado derecho me va a quedar la integral de 1, que es el área. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto me va a dar el área. ¿Podría haber usado otro campo? Sí, recién vimos uno que daba 2 veces el área. Agarran el campo ese espantoso que di recién, lo dividen por 2 y pasa lo mismo. ¿Sí? Pero no es práctico. Sí, este es el más cómodo para usarlo. En general están pensados para usar este campo. Pueden usar cualquiera. Lo que va a pasar es que la mayoría de las integrales de línea con cualquiera de espantoso. Recién vimos uno que daba 2 veces el área. Podían dividir por 2 ese campo que vimos recién. Ahora, intentar hacer la integral de línea con ese campo es imposible. ¿Sí? Este es el más sencillo en general, el más cómodo para usar. Bueno, y entonces lo que necesito es la parametrización esta de alfa de t. ¿Está bien? Necesito este alfa de t. Nosotros tenemos R, una relación entre R y t. Nosotros lo que sabemos es que si lo hago en polares, X es R coseno de t, Y es R seno de t. Y entonces, esta ecuación de acá me dice que X es R por coseno de t y R es coseno de 2t. Entonces X es coseno de 2t por coseno de t. Vamos a escribirlo del otro. No, lo escribo acá, que está de espacio. X es R, que es coseno de 2t. No sé qué le pasa acá, que no escribe bien esta tabla. Coseno de 2t por coseno de t. R coseno de t. Y R era eso. Y es R, que es coseno de 2t, por seno de t. ¿Sí? Si me da una curva en polares, es muy fácil escribir la parametrización. Simplemente reemplazo R por lo que vale en función de t. ¿Sí? Si acá hubiera sido, no sé, e a la t o e a la menos 2t, en lugar de R ponía e a la menos 2t. Bueno, estos son X e Y, esto me da la parametrización alfa. Entonces, yo lo que quiero hacer es mi integral por definición va a ser la integral entre 0 y 2pi, bueno, de f evaluado en alfa de t, que ahora vemos cuánto da, producto escalar, alfa prima de t. ¿Está bien? Necesito hacer f evaluado en alfa de t y hacer alfa prima de t, después hacer el producto, todo eso me va a dar una función que depende de t, y con eso hago la integral entre 0 y 2pi y tengo lo que busco. ¿Está bien? Vamos a anotar alfa de t, así podemos hacer estas dos cosas. Teníamos coseno de 2t
coseno de t y coseno de 2t, seno de... Bueno, hacemos alfa prima, que lo vamos a necesitar. Derivada del coseno de 2t es menos 2 seno de 2t. Por el coseno sin derivar. Más, bueno, más se va a hacer menos con la derivada del coseno, menos coseno de 2t por seno de t. Y después la derivada de esta es menos 2 seno de 2t por seno de t. Más, bueno, no me entra ahí. Siempre hay algo que no me entra. Pongo acá abajo esto. Más el coseno de 2t sin derivar por la derivada del seno de t, que es el coseno de t. Bueno, en la segunda componente me quedó partido porque no me entró. Bueno, ¿quién es f compuesto con alfa de t? Acuérdense que f era menos i sobre 2, x sobre 2. O sea que es, este era... Este era i y este era x. Entonces pongo menos i sobre 2, menos coseno de 2t, seno de t sobre 2. Y x sobre 2, coseno de 2t, coseno de t sobre 2. Entonces, fíjense que yo tengo que hacer f compuesto con alfa, que es esto, producto escalar con alfa prima, que es este de acá arriba. Entonces, con estos dos, puedo hacer esta cuenta. Me siguen hasta acá, ¿no? Estoy reemplazando con los datos que me dieron. Perfecto. Bueno, entonces, hacemos el producto escalar, que es un choclazo, pero va a haber muchas cosas que se simplifican. Tengo esta primer componente contra esta componente de acá. Bueno, el menos con el menos va a hacer que se vaya, que sea todo un más. Y tengo, bueno, el 2, menos 2 con el menos un medio se van. Y me queda seno de 2t, coseno de 2t, seno, coseno. F de alfa de t. Ya me olvidé lo que daba. Quedaban coseno, coseno, seno y coseno, seno de los dos, ¿no? Coseno de 2t, seno de 2t, coseno de t, seno de t. Esperemos que este sea uno de los que se va, ¿no? Es este contra este. Y me falta, bueno, este me va a quedar más un medio, coseno cuadrado, por seno cuadrado. ¿Sí? Coseno cuadrado de 2t, seno cuadrado de t. Y un 2 dividiendo. Más. Sigo acá abajo. Coseno cuadrado de 2t. Seno cuadrado de t solo. Y un sobre 2. Después tengo este otro de acá contra este de acá. El 2 con perdón, el 1 medio con el menos 2 me va a quedar un menos solo, se va a ir el 2. Y tengo seno, coseno, seno, coseno. Tengo menos seno de 2t
coseno de 2t, seno de t, coseno de t. Eso fue esta contra esta parte. Y esta contra esta me queda coseno cuadrado de 2t y coseno cuadrado de t con un medio y un más. Coseno cuadrado de 2t, coseno cuadrado de t, con un medio y con un más. Bueno, y gracias a Dios el feo, que era el que tenía todos los productos cruzados, se fue, ¿no? ¿No tenía rojo esto? Ah, sí, este es rojo. Es raro. Este y este se van. Después tengo coseno cuadrado sobre 2. Coseno cuadrado sobre 2 por seno cuadrado más coseno cuadrado. Así que esto suma 1. Me quedó coseno cuadrado de 2t sobre 2. Porque uno está con seno cuadrado, el otro con coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Entonces me dio eso. Bueno, entonces todo este choclazo me dice que tengo que venir y reemplazarlo acá. La integral que yo quiero va a ser la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de 2t sobre 2. Integral. Bueno, la integral que yo quiero. Sí, hay muchas integrales así en este... En realidad en todo esto, ¿no? Porque desde que vemos integrales de línea que hay integrales de trigonométricas, etc. Ahora voy a hacer una cuenta que creo que en Mate 1 no la hice y que puede ser práctica. Bueno, la integral que yo quería, que era esta, me quedó terminando igual a la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado. Claro, una forma de hacerla es esa. Yo no voy a hacer eso, pero una forma de hacerlo es usando coseno del doble del ángulo y despejando. ¿Está bien? ¿Cómo haríamos esta cuenta? Lo primero que haríamos es, si quieren, un cambio de variable, no sé, u igual 2t, du es 2 por dt, y entonces dt es un medio por du, medio por medio me da un cuarto, y esto me queda la integral entre 0 y 4pi, ¿sí? Cuando t vale 2pi, u vale 4pi de coseno cuadrado de u. Y acá pueden, bueno, lo que me decía, acá que no alcanzo a ver quién me lo dijo, lo que me decían del cambio de escribir coseno cuadrado como 1 más coseno de, en este caso sería 2u sobre 2, o lo que es lo mismo ahí, coseno cuadrado de 2t igual a 1 más coseno de 4t sobre 2. Pueden hacer, hacen la primitiva y listo. Yo voy a hacer un comentario que a veces puede ser útil y en Mate 1 me parece que no se hace, porque en Mate 1 cuando uno ve esto está muy... Es la siguiente observación. ¿Me escuchan bien, no? Porque veo algo como que se está recargando y no sé qué es. Mi conexión es mala, me dice. ¿Me ven y escuchan bien? Y sí, se escucha bien y se ve bien. No sé qué fue esa advertencia que me tiró. Esto es una observación para hacer esa cuenta. Esa cuenta, hacen la cuenta y ya está. Hacen lo que me dijeron recién, está perfecto. Voy a hacer una observación que es la siguiente. ¿Cuál es la integral entre 0 y 2pi de 1? Así, rápido. ¿Cuánto vale esta integral? 2pi. 2pi, perfecto. Ahora, 1 es la integral del coseno cuadrado más el seno cuadrado, ¿no? Esta sería una forma complicada de escribir esa integral. Ahora, el seno hace así, ¿no? Y el coseno es igual, pero está corrido un cacho. A ver, así, así, así.
Y bueno, donde este vale 0, acá me quedó muy vertical. Donde este vale 0, este llegó hasta acá. Y este otro, ahí empezó a ser. Bueno, la integral del coseno, ¿sí? Coseno cuadrado, se va a ir para arriba. La integral del coseno cuadrado serían estas dos montañitas. Y si hacemos la integral del seno cuadrado, perdón, al revés, esta es la del seno cuadrado. Si hacemos la del coseno cuadrado, lo que va a tener es, bueno, primero el cacho este que viene acá, después todo este cacho que era negativo se va para arriba, y el último cachito sigue arriba. Entonces la integral del coseno cuadrado es esto. Y es igual, solo que este lo tenían dos montañitas, y este tiene una montañita grande en el medio y mitad para los costados. ¿Estamos de acuerdo que, más o menos evidente, las dos integrales tienen que ser iguales? ¿Sí? La del seno cuadrado y la del coseno cuadrado. Bien. Y entonces, 2pi es igual a 2 veces la integral... Uy, agarré la ventana cuando no quería. A 2 veces la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado, o a 2 veces la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado. Y esto me está diciendo que cada una de estas por separado vale pi, ¿no? Porque si suman 2pi, paso el 2 dividiendo y me da pi. Entonces la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de x da pi, y este es igual a la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de x. ¿Bien? Es una forma rápida de hacer la misma cuenta que decíamos recién con el coseno del ángulo, del doble del ángulo. ¿Está bien? Bueno, y si me creen esto, ¿qué les parece que pasaría con la integral entre 0 y 4pi, que son dos periodos? Vuelve a pasar lo mismo, pero de vuelta, ¿cuánto daría esta integral? O la integral del seno, de 0 a 4pi. 2pi. 2pi, exactamente. Perfecto. 2pi. Bueno, y si cortan en el medio, fíjense que justo en el medio, ambos son simétricos. Entonces, si cortan en pi, les hubiera dado pi sobre 2. Y pueden ir viendo, si cortan justo en estos lugarcitos, pueden ir viendo que les da la proporción correspondiente. Es una forma rápida de hacer esta integral. ¿Está bien? Que puede que alguna vez los saque de un apuro una cuenta rápida. Si no, el cambio que me dijeron antes de coseno del doble del ángulo está perfecto. En cualquier caso, esta integral que está acá da 2pi. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas de la observación. 2pi sobre 4, y esto termina dando pi sobre 2. El área encerrada por la rosa esta de 4 pétalos es pi sobre 2. ¿Está bien? Bueno, hagan los del ejercicio este que dije que era el ejercicio 3, ¿no? Ah, lo tengo acá ahí. Sí, ejercicio 3. Hagan toda la guía de teoremas porque es cortita. Dejé pocos ejercicios para que no se haga tan larga, pero son todos importantes. Green es, bueno, o un área dentro de una curva, o alguno de esos calcule la integral. Uno quiere hacer la integral de línea de una y es imposible porque o es una curva muy fea, parametrizada, o es un campo muy feo. Y entonces uno hace la integral doble, que seguro es más sencilla, en la región tipo 3, y con eso calcula la integral de línea. ¿Sí? No hay más variedad sobre Green que eso. ¿Está bien? ¿Se entienden las aplicaciones de Green y qué tipo de ejercicios pueden aparecer? Perfecto. Bueno, eso es Green. Vamos a Stokes. Bueno,
me parece que no llegó a ser Stokes hoy, pero la idea de Stokes es lo mismo que nos pasaba con Green, que era que toda la circulación en el borde de la superficie se relacionaba de manera directa con la rotación en el interior. El mismo argumento que usamos para justificar el enunciado de Green, no la misma demostración porque en 3D se complica un poco más, ¿sí? Con la integral de superficie y la integral de línea en 3D. La demostración de Stokes nunca se daba en clase porque no llegaba a tiempo. La tienen en el apunte que se llama teoremas, pero no se solía dar la demostración de Stokes, sino que básicamente se plantea como una generalización de Green a superficies que están ahora flotando en el espacio 3D. ¿Sí? Una superficie que no tiene por qué ser un pedazo de plano, sino una superficie cualquiera en R3. Y entonces, lo que antes era más o menos evidente, que era, bueno, ¿cuál es el sentido positivo? Giro y me queda a la izquierda, y que ahí era siempre, o casi siempre, el sentido de las agujas del reloj, excepto que justo estuviera del lado de adentro, pero era más o menos visible. En R3 a veces es un poquito más complicado determinar el sentido positivo. Entonces, parte de los ejercicios de Stokes es, bueno, además del enunciado, que el enunciado es igual a Green, solo que del lado de lo que antes era una integral doble, ahora va a haber una integral de superficie, y antes tenía una sola componente del rotor, y ahora voy a tener todo el rotor. El lado derecho cambia, pero cambia de una forma que es totalmente análoga a la que teníamos. El lado izquierdo queda igual. Parte de los ejercicios de Stokes es determinar el recorrido congruente de la curva, ¿sí? De la curva que es el borde. Entonces, el sentido congruente en una superficie en R3 es el que está dado acá por este gráfico que me robé del Tromba. ¿Sí? Esta persona, que parece un egipcio, ¿no? Tengo la superficie S en R3. ¿Sí? En esta superficie alguien me tiene que haber fijado la normal. Esta N no es que es una N que es más natural que la que fuera para abajo. ¿Sí? La que fuera para abajo es otra normal. Y si yo hubiera elegido la que va para abajo, ¿sí? Hubiera puesto a la persona caminando para abajo. Acá ya me fijaron que la normal va para arriba. Entonces, esa otra normal que dibujé no está. No tengo control C, pero tengo una goma. Esta otra normal no está. Ya alguien vino y me dijo, no, la normal la fijé yo, es esta de acá. Si me fijan la normal, ¿cuál es la dirección congruente de recorrido? Bueno, es la dirección que, si yo estoy recorriendo en esa dirección, la superficie me queda siempre a la izquierda. ¿Sí? Eso se llama también regla de la mano derecha, porque si yo acá estuviera enroscando mis dedos, ¿sí? No voy a poder dibujar una mano, pero si estos fueran mis dedos y los estoy enroscando así, el pulgar me apuntaría para arriba. ¿Sí? Fíjense que esta es mi mano derecha. Y yo estoy enroscando los dedos en la dirección que estoy recorriendo acá, que está recorriendo el egipcio. El pulgar me apunta para arriba, que es para donde apunta la normal. ¿Sí? Por eso se llama regla de la mano derecha. Entonces, ¿cuál es la dirección congruente del recorrido? Es la dirección que si yo tengo la cabeza apuntada para donde apunta la normal, cuando yo camino en el borde, si miro para la izquierda, ahí está la región. Y si miro para la derecha, no hay nada. ¿Entiende? En esta superficie es más o menos visible que esta es si esta es la normal, esta es la dirección positiva del borde. El recorrido en este caso sería el antihorario. Si me hubieran dado la otra normal, la normal hacia abajo, el recorrido tendría que haber sido al revés, el horario, para ser congruente. Bueno, si es una superficie así, es más o menos evidente. Yo acá les agregué algo que antes era un ejercicio de la práctica, pero no vale la pena hacer tanto lío. Bueno, teorema de Stokes, como les decía, de un lado tengo lo mismo que Green, la integral en el borde, recorrido positivo, es igual a la integral de superficie ahora, porque ya no es una integral doble, porque esta S en principio es una superficie complicada, la tengo que parametrizar, bla, bla, bla. Esta es una integral de superficie del rotor. Por lo demás, es una generalización de Green, ¿sí? Antes tenía una sola componente del rotor porque era todo plano, ahora tengo el rotor completo. La integral doble del rotor en la superficie tiene que ser igual a la integral de línea del campo. Ojo que esta integral tiene que tener
dada una normal. Y esa normal tiene que ser congruente con el sentido que elegí para recorrer. ¿Está bien? Ese es el teorema. Y vamos, bueno, hoy ya no llego a hacer un ejercicio, pero después por ahí les subo el ejercicio resuelto, así le dan una mirada y el lunes no pierdo tanto tiempo en hacerlo, o por ahí lo pueden hacer en la práctica. Hay algunos casos en los cuales la superficie es un poco más fea, ¿sí? Imagínense que la superficie que tengo no es, bueno, como era recién una linda sábana con la cual yo me muevo y una especie de alfombra voladora, me doy cuenta dónde está el borde de la alfombra y para dónde apunta mi cabeza, ¿sí? Me doy cuenta si estoy recorriendo y me queda a la izquierda o no. ¿Qué pasa si lo que me dan es esta superficie? ¿Sí? Pónganle que esto es un cacho de cilindro, el cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual 1, esto es el cilindro, esto sería un cilindro infinito y me dice, no sé, z entre 0 y 1, pónganle. 1 y 0. Y acá hay 1. Esto sería z igual 1, esto sería z igual 0, z igual 0, z igual 1. Y este sería el cilindro, ¿no? El eje del cilindro es el eje z. Y si a mí me dan esto, la superficie que me interesa es la superficie lateral del cilindro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo uno dice cuál es el sentido positivo de recorrido de los bordes? Bueno, acá uno pone al caminante, hay dos formas de hacerlo. La que a mí me gusta es esta, ¿sí? Pero es cuestión de gustos. Yo pongo al caminante con la cabeza apuntando en la normal exterior, ¿sí? Vamos a suponer que lo tengo con la normal exterior. Eso me lo tienen que haber dado. Yo digo, ¿cómo es el recorrido positivo del borde del cilindro con la normal exterior? ¿Sí? Que el borde son estas dos curvas, eso es topológico, ¿no? Son los puntos donde si uno se para, no puede pegar una etiqueta alrededor, ¿sí? Hay media etiqueta que se va. Entonces, que el borde son esas dos curvas es una observación topológica a priori. Una vez que uno sabe cuál es el borde, ¿cómo lo tendría que recorrer para que me quede congruente con la normal exterior? Bueno, fíjense que acá el de la derecha tiene la cara hacia nosotros y el de la izquierda tiene la cara, digamos que no la vemos, le vemos la nuca al de la izquierda, ¿sí? Después hagan un zoom ustedes cuando lo bajan el PDF. Este tiene la cara hacia nosotros y este tiene la nuca hacia nosotros. Fíjense que si esta persona está caminando de esta forma, su brazo izquierdo es este. Y entonces cada vez que mira a la izquierda tiene la superficie. Y si mira para la derecha, este es su brazo derecho, no tiene nada. Entonces el recorrido positivo en el borde de arriba es este de acá, que es el sentido horario. ¿Se dan cuenta? Esta persona, caminando con la cabeza apuntando a la normal, le queda a la izquierda la superficie. Abajo tengo justo al revés. ¿Sí? El que apunta la cara hacia nosotros es el de la izquierda y el que apunta la nuca es el de la derecha. Fíjense que el brazo izquierdo de este apunta hacia adentro de la superficie, lo mismo que el brazo izquierdo de este apunta hacia adentro de la superficie. Entonces, en el piso, el sentido positivo es este que estoy moviendo acá. Es el sentido antihorario. ¿Sí? Este de acá me quedó horario y este de acá me quedó antihorario. Bueno, esto lo aclaro. En una época era un ejercicio, pero además porque a veces nos van a aparecer bordes parecidos. Por ejemplo, hay un ejercicio que es el que yo quería hacer y que no llegó a hacer, que en lugar de ser un cilindro es como si fuera esas cosas que se usan para cubrir las lámparas, creo que tulipas se llaman, como si fuera una tulipa así, ¿no? Todo un cacho de esfera y el agujero donde uno metería la lamparita. Y entonces uno, si está considerando la normal exterior a esta, ¿cuál tendría que ser el recorrido abajo? Bueno, es como que estuviera en este de acá. El recorrido abajo va a tener que ser el antihorario. ¿Está bien? Es equivalente a este de acá. Bueno, lo que tienen acá es una forma adicional de pensar esto, que es como que uno corta el cilindro y lo piensa de esta forma. Entonces el tipo va a ir recorriendo arriba, para este lado, después baja, después corre para la derecha
después pasa acá para arriba. Entonces, cuando uno después junta estas dos cosas para volver a armar el cilindro, fíjense que arriba nos queda orientado de esta forma y abajo nos va a quedar orientado para el otro lado, ¿no? Va a quedar orientado para allá. Esta es otra forma de ver por qué cuando estoy abajo y si quiero la normal exterior tengo que orientar en sentido antihorario y cuando estoy arriba en sentido horario. Bueno, con esta observación el lunes seguro podemos hacer un ejercicio y tal vez si Marilí y Estela ya pueden avanzar con Stokes, les digo que lo hagan ellas en la práctica, porque pensé que iba a llegar hoy a hacer el ejercicio. Nada, con el enunciado de Stokes y esas observaciones tienen que salir los ejercicios el 5 y el 6, que son los de Stokes. Pero bueno, o en la práctica o yo el lunes vamos a hacer uno de esos. Y después nos quedan los de Gauss. Mi idea es el lunes liquidar todo esto, en teoría, y ya, si puedo, el mismo lunes empezar con las definiciones de ecuaciones diferenciales. Bueno, no me alcanzó el tiempo para lo que quería terminar, pero ya estamos. Corto la grabación.